Freud fue siempre un gran defensor de las posiciones de Anna y siempre rechazó lo que proponía Melanie Klein. Este, y quien apoyó a Melanie Klein fue Ernest Jones y Carl Abraham, no sé cómo se dice. Y un año después de esto, inaugura en Viena la guardería Jackson. Esta fue patrocinada por Edith Jackson, quien había sido paciente de Sigmund Freud. Y este proyecto es dirigido por Anna y estaba destinado a niños indigentes menores de 2 años y su objetivo fue que se informaran acerca de las primeras etapas de la vida a través de la observación directa. Después, tras la muerte de su padre, de Sigmund, se estableció la lucha por definir cuál de las dos corrientes, y la de Melanie o la de Anna, sería proclamada su heredera. En 1933 es promulgada la ley de antisemita, lo que dio origen al éxodo de psicoanalistas alemanes y austriacos. Pero hasta 1938 la familia de Freud decide partir a Viena, digo de Viena, perdón, porque pues los invadieron las tropas de Hitler. Y en 1934 Ana empieza a escribir El yo y los mecanismos de defensa y le regala su primer edición a su padre a sus 80 años, en 1936. Después, en 1939, su padre muere y pues Ana se deprimió mucho, tuvo un duelo muy fuerte y trabajó fuertemente de 1940 a 1942, organizando varias residencias para los niños evacuados y refugiados de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y la guardería Hampstead fue la que más destacó, la más famosa, que se encontraba en Londres. Bueno, la Hampstead Clinic es esta, que les digo que es la más destacada. Ana, a sus 75 años, todavía mantenía la esperanza de que la IPA aprobara y reconociera pues, oficialmente la formación de psicoanalistas de niños en la Hampstead Clinic. La IPA es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero Leo Rangel, que es el presidente en ese entonces, deseaba que su congreso estuviera en paz y pues que la propuesta de Ana no fuera aceptada porque les daba miedo que la clínica de Ana se convirtiera como en una sociedad paralela a esta. Entonces, Leo Rangel, que es el presidente, pospuso ese debate y, o sea, lo fue pospusiendo y así. Ana presentó entonces su renuncia debido a esto, porque pues no, nunca le hicieron caso con este proyecto, entonces ella renuncia a la IPA y Rangel le ofrece un puesto de presidenta honoraria, pero ella a partir de 1966 delegó la dirección de la clínica. En 1975 su salud empezó a verse afectada. Fue tratada por una anemia, pero no se sabe bien, no se sabía bien en ese momento qué era exactamente lo que tenía, pero pues la trataron como si fuera una anemia y la internaron periódicamente, la internaron mucho. Durante ese tiempo se dedicó a la refutación y al desacreditamiento de teóricos postfreudianos y de biógrafos no autorizados con Eisler. Después, su compañera de vida, que es la que les comentaba hace rato, es Dorothy, fallece en 1939 y fue un hecho que a Ana la deprime mucho. Desde ahí su salud se empieza a ver mucho más afectada. En 1982 padece un ataque cerebral y esto afectó su motricidad y su habla, pero su memoria estaba súper bien. Solo fue la motricidad y el aura. Y a partir del ataque, pues le tuvieron que ayudar mucho, siempre andaba en silla de ruedas, ya no,
ya no era lo mismo que antes y siempre la tenían que cuidar. Después murió ese mismo año mientras dormía, el 9 de octubre. Bueno, su propuesta teórica habla de la psicología del yo, que la psicología del yo amplió la teoría de Freud, de Sigmund Freud, para incluir la capacidad del yo para tomar la iniciativa al afrontar el ambiente físico e interpersonal. Bueno, en esta perspectiva, a la gente no solo la motiva la reducción de la atención de los impulsos del ello, sino también el sentido activo del dominio que obtiene al superar los obstáculos de la vida. O sea que cada que tengas como un problema, saber cómo superar esos obstáculos, saber cómo el yo puede superar esos obstáculos. Bueno, para Ana Freud, ampliar el ámbito del psicoanálisis significaba aplicar los descubrimientos de su padre a nuevos campos de la conducta, a los niños y a los adolescentes, que es lo que les comentaba que era lo que más le interesaba a ella, a la pediatría, al derecho familiar y a las técnicas modificadas para la educación y el cuidado infantil. Bueno, la ampliación del yo implica dejar atrás la noción que tenía su padre, los conceptos que tenía su padre, para poder ella agregar nuevos. Y ya. Bueno, y después, a la hora de que Ana Freud extiende la teoría psicoanalítica de su papá al psicoanálisis infantil, se da cuenta de dos cosas. Una de estas es que los pequeños pacientes, o sea, los niños, no, o sea, son demasiado indolentes para la asociación libre. Y como era de esperar, no es una empresa prometedora el uso de una disciplinada técnica verbal analítica para los niños. O sea, no es tan fácil como es con los adultos, porque tu segundo descubrimiento fue que a diferencia de los adultos, los niños por lo general no creen que necesitan la ayuda. O sea, van porque sus papás los mandan o los obligan, pero ellos no creen que necesitan esta ayuda y no la ven como algo necesario. Y en el psicoanálisis tradicional el compromiso era súper importante. Entonces esto pues se vuelve un reto que Ana Freud tiene que enfrentar. Este, bueno, Ana Freud es de las más destacadas en el psicoanálisis, pero no solo por su apellido, como mucha gente piensa, que por ser hija de Sigmund Freud iba a ser destacada, pero realmente sus aportaciones al psicoanálisis infantil y a la psicología del yo fueron muy importantes. Y bueno, ahorita vamos a explicar los mecanismos de defensa, pero primero vamos a explicar qué es un mecanismo de defensa. Ana entendía por los mecanismos de defensa las distintas modalidades que en parte son inconscientes, en las que el yo marcha con la finalidad de suprimir las excitaciones internas, junto con los recuerdos o los fantasmas que comportan. O sea, que el mecanismo de defensa es una forma de decir la lucha del yo contra las ideas y los afectos que son dolorosos o insoportables para la persona y para el consciente. Y pues lo que brindan es protección contra estímulos externos que no puede sobrellevar la persona. Es un proceso psicológico automático y que protege al individuo de la ansiedad y de la conciencia de amenazas o peligros, que pueden ser externos o internos. Y bueno, Ana Freud explicó ampliamente 9, pero después se agregó uno décimo, que es la sublimación o el desplazamiento, pero ahorita los vamos a explicar como más a fondo. Son represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo y transformación en lo contrario. Y bueno, la sublimación que ya les dije. La represión consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o insoportable para el sujeto. La represión es un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la mente consciente, o sea, un recuerdo traumático que sucedió, pero que la persona no lo puede recordar porque está albergado en el inconsciente.
Este, las ideas y los deseos reprimidos seguirán influyendo en la conducta, aunque esto no sea consciente. O sea, van a seguir ahí y van a seguir afectando, aunque la persona no se dé cuenta de ello. Y pues el ejemplo más común es cuando un niño vive un recuerdo traumático y lo reprime de manera de que en el futuro no se acuerda de eso. Y bueno, esto lo podemos ver muy claro en casos de abuso sexual o de este estilo. Luego, la regresión consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o a comportamientos antiguos que eran satisfactorios. Perdón. Y consiste en reproducir estas conductas típicos de periodos anteriores. Por ejemplo, el caso más claro es cuando una pareja se divorcia y cualquiera de las dos personas empieza como que vuelve a su etapa de juventud, que dicen que le da como su segundo aire y que sale muchísimo de fiesta, se pone borracheras o que buscan a niñas más chiquitas, bueno, no a niñas, a jovencitas. Y pues es esto que está volviendo a una etapa en la que se sentía más seguro. Luego, ahí va la formación reactiva. La formación reactiva es cuando el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen externo o interno que son sentimientos que le resultan inaceptables y los sustituye por otros diametralmente opuestos. La persona que elabora formaciones reactivas modifica la estructura de su yo, como si el peligro que estuviera siempre presente. Ah, caray. Bueno, es cuando el caso de que una pareja se pelea y el novio o la novia le pone el cuerno al otro, y en lugar de decirle o en lugar de afrontar estas consecuencias, lo que hace es que la colma de regalos y le regala de que chocolates y el peluche enorme y todas estas cosas. Es un ejemplo de formación reactiva que en lugar de que afrontarlo, presenta sentimientos que son diametralmente opuestos. ¿Sí? Luego, el aislamiento. Es típico de la neurosis obsesiva y es cuando un hecho, una idea, una impresión no es tolerada por el sujeto y es sacada de su contexto. Entonces consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. Por ejemplo, es cuando este, un hecho que te resultó tan doloroso y que te dolió muchísimo, en lugar de recordar lo doloroso, lo recuerdas como si nada, porque no puedes afrontar ese sentimiento. O sea, aíslas tu dolor o la emoción que sea, es tan fuerte y es tan insoportable que que no la sientes. O sea, prefieres como que evadir el tema y aíslas este sentimiento o este evento. Luego, la anulación o la reparación consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar uno anterior. Es un mecanismo de defensa que se comprende como el proceso por la que la persona se comporta como si una idea o una acción que antes le resultara amenazante ya no lo fuera. Se parece mucho a la negación y a la represión. Y un ejemplo que nosotras veíamos era que, por ejemplo, cuando en una relación el novio le pega o es abusivo con ella y lo es en frente de la gente y lo es en público, y cuando las otras personas dicen como de, oye, tu novio te pegó bien feo, te habló bien feo, y es como de, no, no es cierto, es que así siempre estaba enojado, no me habló tan feo. O sea, es como minimizar las acciones, aunque en el momento la persona sepa que haya sido, que era amenazante y que lo haya hecho sentir peligro. Luego va la proyección, que consiste en atribuir a otros motivos que se rechazan o no se reconocen en uno mismo. Al comparar pensamientos, intenciones o afectos o conflictos internos con los demás, justificamos nuestros propios deseos. Esto es muy común, como en una persona que tiene muchas inseguridades sobre su cuerpo o sobre su autoestima. Una persona que es muy insegura va a estar criticando mucho porque ella siente que esa inseguridad todo el mundo la tiene. Es decir, si yo me siento gorda, yo le voy a estar diciendo a mis amigas como, ay, qué gorda te ves con ese vestido, pero en realidad no se lo estoy diciendo a ella, sino que es una forma de defenderme de lo que yo pienso sobre mí misma. La introyección
Comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno. Probablemente sea porque resuelve algunas dificultades emocionales en mi propio self. Es decir, que es un proceso en el cual la persona coloca dentro de sí lo que en realidad está afuera. Y en este mecanismo de defensa, las amenazas del exterior se internalizan con el objetivo de intentar controlar su efecto o su estabilidad mental. Es una forma de controlar lo que pasa en nuestro exterior. Y bueno, un ejemplo es que al introyectar a una persona y creer que tenemos el control sobre sus actos, reduce nuestra ansiedad que produciría, por ejemplo, que se esté alejando o que esté tomando sus propias decisiones. Ay. La vuelta contra sí mismo se establece cuando una persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, la irritabilidad y la agresión, más que a impulsos que sean más positivos. Constituye la explicación freudiana para muchos de nuestros sentimientos de inferioridad, culpa y de depresión. Y pues un ejemplo de esto es como el masoquismo, el voyerismo, el exhibicionismo, todas estas cosas parten de este mecanismo de defensa. Y ya por último, la sublimación. La sublimación se manifiesta en forma de desplazamiento en el que la energía se desvía hacia un objeto que tiene unos valores ideales. O sea, el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, pero los canaliza a sentimientos e impulsos que potencialmente son desadaptativos y que son socialmente aceptados. O sea, algo que no está socialmente aceptado lo canaliza de forma en la que sí sea bien visto por la sociedad y que no está juzgado como sería de otra forma. Y de hecho alguna vez un maestro nos dijo que todas las carreras eran una forma de sublimación y que los psicólogos nuestra sublimación era que éramos unos chismosos de closet y que en realidad eso era lo que queríamos. Pero pues sí, este es como que el 10º mecanismo de defensa. Y luego ya viene el análisis de caso. En el análisis de caso hablamos sobre una niña que trató Ana Freud, que llegó a una etapa en su análisis en la que ella empezó a producir una gran cantidad de fantasías anales, marcadas por el uso de imágenes y de un lenguaje que era un poco vulgar para una niña. Y la niña veía sus sesiones de análisis como un periodo de libertad, porque Ana Freud lo tomaba como una hora de descanso, durante la cual ella podía expresar de manera abierta todo el material y todas las fantasías que eran generadas por su ansiedad y que todo este tiempo había estado reprimiendo y suprimiendo. Pero con el tiempo empezó a llevar como estas situaciones de los chistes sucios y las fantasías vulgares fuera del consultorio y fuera de la hora del descanso. Y sus papás le preguntaron a Ana pues que qué debían hacer, que si la regañaban o la dejaban ser o que fueran indiferentes. Y Ana Freud les dijo que fueran indiferentes, que no lo rechazaran, que no le dijeran que era malo, que tampoco como que lo empoderaran, que se limitaran y que pasara inadvertido. Pero el consejo que les dio resultó contraproducente y la niña empezó a decirlo muchísimo más, sobre todo en la mesa, y pues era un efecto muy dramático. A lo que Ana Freud decía que tuvo que reconocer que se había equivocado al atribuir al superyo de la niña una fuerza inhibitoria independiente que no poseía. Y que en cuanto a las personas importantes del mundo externo relajaron sus exigencias, o sea que no le decían nada a sus papás, el superyo de la niña, que antes era bastante estricto y fuerte para provocar una serie completa de síntomas obsesivos, de repente se había vuelto dócil. Entonces Ana Freud decía que ella había convertido a una niña inhibida y obsesiva en una niña cuyas perversiones fueron liberadas de alguna forma. Y bueno, esto nos podemos rescatar que en el psicoanálisis infantil no podemos confiar en la fuerza del yo de los pacientes para no meterse en problemas, porque no funciona así. Los analistas infantiles experimentados tienen que aprender a conducir con destreza entre dos extremos muy peligrosos, que o sea, por un lado tienen que llevar el material inconsciente a la conciencia, o sea, tienen que volver lo inconsciente consciente,
Y por otro lado, deben impedir que estos impulsos que son liberados ocasionen una completa anarquía en la vida del niño o una amenaza real. O sea, que el super yo se desarrolle de más que tome el control. Y tienen que enseñar a los niños a utilizar estrategias para lidiar entre estos impulsos, que hasta ese momento no podían liberar, o sea, como que sí liberarlos, pero con un control. Y por consiguiente, el analista combina en su persona dos funciones difíciles y diametralmente opuestas, que es analizar y educar, y al mismo tiempo debe permitir, prohibir y soltar y atar. Y pues ya, ese sería el análisis de caso y ya está. Y ya. Abrimos un No sé espacio si te... para preguntas, exacto. Todos son expertos en mecanismos de defensa. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿De nosotras? Si ustedes quieren agregar, yo lo estaba mandando más bien al grupo. No, pues nada más si tienen dudas o algo, o que no hayan entendido algo. Ok, chicas, pues muchas gracias. Este, con esto estamos terminando el bloque de Anna Freud y estaríamos pasando al último bloque de Lacan, que es nuestro último bloque. Yo creo que hemos ido adentrándonos a cada una de las propuestas con calma y confío que se vayan sintiendo más seguros en cada una de ellas y tenemos la posibilidad en el trabajo final pues de hacer alarde de ello, de complementar con otras bibliografías y de hacer un trabajo que sea enriquecedor no solo para quien lo elabora, sino para todos los que lo vamos a ver. Si no hay dudas sobre la exposición, entonces cambiaré la pregunta. ¿Hay alguna pregunta hacia mí? ¿Cómo vamos? ¿Hay algo pendiente o seguimos caminando? Les decía por ahí en el foro general que la próxima semana no hay ninguna actividad programada. Entonces prácticamente estamos en la recta final del curso. Todavía regresando nos quedan 2 semanas de trabajo para terminar Lacan. Entonces es importante que lo tengan en cuenta.
Ok, a ver, Irra, el trabajo final está como fecha tope el miércoles 8 de mayo. Pero esa es la fecha tope, ojalá lo pudieran subir el lunes arrancando la semana, como para tener más posibilidad de poderlos visualizar. Eso sería el lunes 6 de mayo. Mirna, el video que me mencionas es el material a revisar de este bloque. Ah, qué caray. Déjame revisar qué pasó. Y en breve les mando un link, si no es de ese, de algún otro video. Muchas gracias por el comentario. Ha de haber caducado su vigencia. Déjenme checarlo. Yo también tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se evalúa la calificación final? O sea, ya sé que como cada parcial va a tener su valor, pero la relatoría y, bueno, la exposición y el trabajo final entran aparte o entran en algún parcial. Entran en la calificación final. Ya era lo que les comentaba. Dame oportunidad de abrir el documento. Todo tiene ponderación. Se divide en 3 bloques. Y tanto la relatoría nos da derecho a calificación solamente. La exposición si tiene una ponderación, no recuerdo ahorita si es el 5 o el 10% de la calificación final. Y cada bloque va teniendo su ponderación también. Eso tiene que estar en la guía. Por eso te digo que ahorita lo checo. Y lo que yo les comentaba es que no lo ponía en ningún parcial, sino hasta el final, por el hecho de que van estando muy, muy desfasados. Entonces no hay manera de que pueda darse antes del final. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok. Este, ok. Lo que puedo hacer es, ya ustedes tienen su primer y segundo Sí. parcial. Entonces, si les parece, en la siguiente publicación de semana les pongo ahí los porcentajes como para que lo tengan más a la mano. Tiene que estar en la guía, como les comentaba, pero bueno, lo pongo ahí, los porcentajes de calificación, para que vayan también ustedes haciendo sus pronósticos. ¿Les parece? Ok, perfecto, así lo hacemos. Ah, ¿ya lo encontraste, Mirna? Sí, es que el video existe, pues lo que pasa es que luego son temas de vigencia en el YouTube. Si lo encontraste, no sé si pudieras abrir una discusión en el foro general y poderlo compartir o replicar en la semana, en esta semana, en mi discusión de esta semana, y ahí poderlo compartir como para que fuera accesible a todos. ¿Te parece? Que pudieras hacer una réplica de... Ah, es que ustedes no pueden en novedades. Bueno, que pudieras abrir una discusión en el foro general. Literalmente que tú abras nueva liga para el video de esta semana. Perfecto, muchísimas gracias, Mirna. Entonces tú no lo compartes.
gustaría que fuera en el foro general. Ah, bueno, no sé. A lo mejor les conviene más en el WhatsApp. Está bien, como ustedes lo vean. Porque les iba a decir que no hay algunos de sus compañeros, pero bueno, seguramente están en el WhatsApp. Ok, está perfecto. Ustedes compártanlo y ya ahí lo revisan, ¿vale? Ok, chicos, si no hay más inquietudes, damos por terminada la sesión de hoy. Cualquier cosa, ya saben que estamos vía chat atemporal y también me pueden mandar un correo. Seguimos trabajando de aquí al sábado y luego hacemos pausa y nos vemos el lunes de Pascua. Ok, que pasen unas lindas vacaciones. Bueno, que cierren bien la semana primero y luego que pasen unas lindas vacaciones, que descansen mucho y nos vemos por acá en Pascua. Hasta luego, linda noche.